Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la vida, la salud, por cada una de las bendiciones que el Señor nos permite tener. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es tremendo, hermano querido, ¿ya? Dios es maravilloso. Estábamos compartiendo antes del culto, ¿cierto? Tenemos culto de jóvenes, ustedes saben, y estábamos compartiendo con el ministerio de jóvenes, hermano, un mensaje poderoso, ¿cierto? De cómo poder compartir nuestro testimonio de fe, ¿ya? Y ahí mis hermanos compartían, ¿cierto? Diferentes compartían su testimonio y Dios tocaba igual nuestros corazones, nuestras vidas, porque qué hermoso, hermano, es servir al Señor. Qué hermoso es tener un encuentro con Dios y poder contarle a otros, ¿cierto? De este Dios que vino a nuestra vida quizá en el momento que más lo necesitamos, ¿ya? Que apareció a nuestro encuentro en ese momento justo, preciso, y el Señor, ¿cierto? Cambió todo, resolvió todo, hizo todas las cosas nuevas. Qué tremendo es lo que Dios hace, ¿cierto? En nuestra vida. Mi hermano, busquen su Biblia, ¿cierto? Evangelio de Lucas capítulo 17, ¿ya? Evangelio de Lucas capítulo 17. Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor en el día de hoy. Y yo le quiero hacer una pregunta, mi hermano. ¿Cómo debemos actuar nosotros, ¿cierto? ¿Cómo debemos comportarnos si un hermano peca contra nosotros, ¿ya? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento? ¿Nos enojamos? ¿No le hablamos más? ¿Lo mastico pero no lo trago? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? O bien, puede ser intercambiado, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo soy el que ofendo a mi hermano y mi hermano se siente ofendido por alguna palabra, actitud, comportamiento que ya haya tenido hacia la persona hacia la otra persona? Quizá no dándome cuenta, ¿cierto? Yo cometí algo, dije algo, hice algo que le pareció mal a mi hermano. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como cristianos? Y la palabra del Señor a nosotros nos enseña cómo resolver conflictos, mi hermano, ¿ya? Iglesia perfecta de este lado de la eternidad no existe, ¿ya? Toda iglesia, ¿ya? Toda iglesia del Señor de este lado de la eternidad está compuesta por personas que están en proceso. Están en un proceso de santificación. Están en un proceso de conocer más al Señor. Están en un proceso de comprometerse más con Dios, ¿ya? Y dentro de una iglesia, mi hermano, hay diferentes personas con diferentes niveles espirituales. Hay gente que es más madura, ¿cierto? Hay gente que es más inmadura. Y entonces por eso muchas veces pueden surgir estas situaciones dentro de la iglesia. Pero lo que sí una iglesia sana sabe resolver estos problemas, ¿ya? Cuando se presenta alguna situación, una iglesia sana va a buscar soluciones. Eso pasó en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando surgió un problema, ¿cierto? Una murmuración de que las viudas de los griegos eran desatendidas. Los apóstoles tomaron carta en el asunto y buscaron una solución, ¿ya? Una iglesia sana busca soluciones. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 17, dice así: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Acá el Señor lo deja más que claro. Imposible es que no vengan tropiezos. Tarde o temprano alguien te puede decepcionar. Tarde o temprano alguien te puede herir, te puede lastimar. Tarde o temprano, ¿cierto? Alguien te puede fallar, ¿ya? Y dice la palabra del Señor: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. Mi hermano querido, un alma, dice la palabra que vale más que todos los tesoros de este mundo. Y todas las almas son valiosas para el Señor. Ustedes, mi hermano, tienen un valor tremendo ante los ojos del Señor. Dios dice en su palabra de forma clara, un alma vale más que todo el dinero de este mundo, ¿ya? Dios no quiere que ni un alma se pierda. Dios no quiere que el alma se vayan a la condenación. Pero, lamentablemente, muchas veces en el camino pueden surgir situaciones, ¿cierto? Por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad, ¿ya? Pueden surgir situaciones en que una persona pueda ser una piedra de tropiezo para otra. Situaciones quizás como cuáles, ¿cierto? ¿Cuáles podríamos decir? Una persona, ¿cierto? La trató mal a otra persona. Una persona le hizo un daño, ¿cierto?
le pidió un dinero y después no se lo devolvió. Una persona anduvo hablando mal de la otra persona. Anduvo con murmuraciones, con críticas, con chismes. Una persona le faltó el respeto a otro hermano. De repente puede surgir una situación así. Y la Biblia dice, ¿cierto?, de que no debemos ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Y también Dios le va a pedir cuenta a la persona que es de tropiezo para su hermano, ¿ya? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, mi hermano querido, ¿qué debo hacer, cierto, si mi hermano peca contra mí? Si yo en alguna situación de repente me sentí ofendido por una palabra, si yo de repente me sentí ofendido por una actitud, si de repente mi hermano hizo algo que a mí me molestó, que no me gustó, cierto, que me dejó ahí con la vena hinchada, ¿qué debo hacer yo? Yo como cristiano maduro, ¿cierto? Usted como cristiano maduro, ¿qué debería hacer? Usted debería ir y publicarlo en Facebook, ¿cierto? Para que lo sepa todo Chile, ¿ya? No, debería hacerle un live, ¿cierto? Atacando al hermano. ¿Qué es lo que debería hacer usted? Obviamente debemos orar, ¿cierto? Para no tener nada en nuestro corazón, rencor, odio, nada de esas cosas. Pero dice también la palabra que antes de comentarlo siquiera con otras personas, que no se debe hacer, yo debo ir y conversar con mi hermano en privado. Eso dice la palabra. Si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele. Repréndele acá no significa que yo voy a ir donde mi hermano y le dice, ¿sabes qué? Tengo que conversar contigo, ven para acá. Vamos a ir a arreglar cuentas, vamos a salir afuera del templo. No significa eso, ¿ya? Significa que yo me voy a sentar con mi hermano en el espíritu cristiano y le voy a decir, ¿sabe qué, hermano? Mire, usted dijo esto, hizo esto, me enteré de esto, o usted me falló en esto y a mí no me gustó, ¿cierto? Yo me ofendí y yo le exhorto, ¿cierto? Le digo en el nombre del Señor que lo que usted hizo está mal. Gran parte de los problemas, mi hermano, se resuelven cuando pasa eso, ¿ya? Cuando yo digo alguna actitud o algo que me cayó mal con la persona correcta. Pero ¿cuál es el grave problema que surge? ¿Ya? Que surge siempre, en todos lados. Que la persona que se siente ofendida, en vez de ir a conversarlo con la persona que lo ofendió, va y se lo cuenta a otra persona, a un amigo, a un hermano, o a alguno, ¿cierto? Para rematarlo, llegan a la casa y se lo cuentan a su familia inconversa, ¿ya? Entonces la familia inconversa después ellos dicen, bueno, y para ser así en la iglesia mejor yo no voy, ¿ya? Entonces, mi hermano, la actitud madura de un cristiano es que si alguien te ofende en el camino, tú converses con tu hermano en privado. Ahora la palabra del Señor también nos dice, si tu hermano no entiende, ¿cierto? Es medio porfiado, ya dice, no es así. ¿Tú qué debes hacer ahí? Dice la palabra que tomes a uno o dos testigos, ¿ya? Ahí tú puedes llamar a los pastores, puedes llamar a los consejeros, a algún hermano líder, maduro, ¿cierto? Que te acompañe a hablar con la persona y hacerle entrar en razón y decirle, mira hermano, tú estás fallando en esto otro. Y dice, y si ya no entiende ahí, tenle, ¿cierto? Por gentil y publicano, dilo a la iglesia y tenle, es decir, tenle por una persona inconversa que no ha conocido realmente al Señor, ¿ya? Y así se solucionan los problemas, los conflictos cuando surgen, ¿cierto? En la iglesia. Ahora, ¿qué debo hacer yo, mi hermano, si de repente la persona que ofendió soy yo? ¿Cierto? Porque puede pasar, ¿ya? Puede pasar que de repente alguien diga, me ofendió, hermano, me sentí ofendido por lo que usted hizo, lo que usted dijo, lo que usted dejó de hacer, ¿cierto? Entonces, a mí, por ejemplo, me ha pasado, ¿ya? Me ha pasado a mí una vez, me acuerdo, una persona quiso conversar conmigo, ya estaba la pastora, todo, y conversó con nosotros, ¿cierto? Y me dijo, no, pastor, me sentí mal por esta y esta otra situación. Yo de inmediato, ¿qué es lo que le dije? Te reprendo, ¿no? Yo le dije, mi hermana querida, le pido perdón en el nombre del Señor. Yo a usted la amo mucho, la quiero mucho, la estimo mucho. No quiero, ¿cierto?, ser causa de tropiezo para su vida y yo la amo mucho y le pido perdón, ¿ya? Quizás, mi hermano, no era algo grave para mí, no era una situación grave, no era nada del otro mundo, ¿cierto? La situación específica, ¿cierto?, para que no se quede, ¿y qué hizo el pastor? ¿Cierto? La situación específica fue esta. Yo en una conversación le dije, hermana, yo la voy a ir a visitar a la casa, ¿ya? Y uno como si tiene tantas cosas que hacer, ¿cierto? Porque uno hace cosas, ¿ya?
Yo después que trabajo en mi trabajo, llego a la casa, estoy ocupado en una, otra cosa, estoy llamando a los hermanos, de repente estoy haciendo prédica, estudiando, haciendo un montón de cosas. Y a uno de repente se le pasa el día y se le olvidan las cosas, ¿ya? Entonces esta hermana se había quedado sentida con eso de que yo le dije, la voy a ir a visitar y no la fui a visitar. Entonces yo le dije, hermana, le pido perdón y todo el tema. Hola, Julián. Entonces, ¿qué es lo que hice después? Después que le pedí perdón, después fui a la casa, ¿ya? Fui, compartí con ella y todo el tema. Problema solucionado, hermano. Ahora somos uña y uña, ¿cierto? De la misma mano, ¿ya? Así que así uno debe solucionar los problemas, mi hermano, cuando surgen en el camino. Si a ti de repente te hacen una crítica, ¿cierto? Te dicen, ¿sabes que no me gustó esto, otro? Tú debes saber reaccionar con madurez, ¿ya? Saber tomar la crítica, ¿cierto? Analizarla y de repente por más fuerte que sea la cosa, ¿cierto? O de repente por más extraña que sea la situación, tú debes aprender a rescatar de ahí cuál es tu nivel de culpa quizás en esa crítica, ¿ya? Y debes saber reaccionar frente a eso, ¿ya? Entonces así nosotros debemos solucionar los problemas. Un cristiano siempre, mi hermano querido, un cristiano siempre debe perdonar, ¿ya? Esto nosotros debemos tenerlo claro, porque alguien puede decir, bueno, a mí me ofendieron en la iglesia y yo me fui de la iglesia y yo no creo en la iglesia y no creo en los pastores y me voy de la iglesia y yo creo en Dios nomás y yo no creo en la iglesia ni en los pastores ni en nadie. Esa persona se fue, se perdió, el que quizás la hizo tropezar, ¿cierto? Con motivo o no, ¿cierto? Quizás va hasta permanecer en la iglesia, pero esa persona que no perdona y se va, esa persona se pierde finalmente. Entonces, mi hermano querido, si a ti te ofenden, tú debes perdonar siempre. Siempre debes perdonar. Mira, te pidan perdón o no te pidan perdón, tú debes perdonar. Es un mandamiento cristiano esto. El Señor nos dice en el Padre Nuestro, Padre, perdona, Señor, perdona nuestra ofensa, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y la Biblia te sigue diciendo, dice, el que no perdona, ¿cierto?, a su hermano, el que no lo perdona, Dios no lo va a perdonar a él. Entonces, mi hermano querido, independiente, si te piden perdón o no te piden perdón, tú debes tener un corazón perdonador y que en ti nunca haya rencores ni nada de esas cosas, ¿ya? En ocasiones también pasa, hermano, que en ocasiones hay gente que, por ejemplo, ha hecho mucho daño a otras personas, mucho daño. Yo conozco testimonios así, gente que ha sido, hermano, pero mal cristiano, mal familiar, ha dejado mucho que desear. Y muchas veces esas personas que hacen ese daño son las que están ofendidas, ¿ya? Y en esas condiciones muchas veces uno que no tiene culpa, ¿cierto? O que uno no tiene nada que ver, o que uno podría decir con justa razón, oye, esta persona es la que me ofende a mí, ¿cierto? Y más encima ella está enojada conmigo. Pero ¿sabes que en esas ocasiones hay algo que quizás puede sonar extraño, hermano, ¿ya? Pero es como psicología inversa, ¿cierto? A esas personas tú vas y le dices, hermano, si yo te he fallado en algo, perdóname. Y sabes que esa persona descansa, hermano. Pasan casos así, que es tanto de repente el enojo, el rencor, las cosas que el enemigo pone en la mente, que de repente tú le dices, perdóname si en algo te he fallado, y la persona como que está esperando eso, aunque quizás tú ni siquiera lo ofendiste. Pero el perdón, hermano, lo que quiero llegar, el perdón es liberador, ¿ya? El perdón nos libera a nosotros del rencor, de la amargura, del resentimiento. El perdón libera también el perdón de Dios para con nosotros, ¿ya? Así que, mi hermano querido, como en el caso mío, ¿cierto? Para mí quizás no era algo tan grave, ¿ya? El no visitar a una ovejita, aparte uno siempre lo está llamando y todo el tema, pero quizás el hermano, ¿cierto?, le ofendió y uno le pidió perdón y bueno, se solucionó y borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Así que eso nos enseña la Biblia sobre cómo resolver los problemas. Sigamos leyendo, mi hermano, versículo 5, 17:5. Aumentanos la fe. Dice así la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro de un árbol, mi hermano, ya, desarráigate
y plántate en el mar y os obedecería, ¿ya? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir al árbol, al sicomoro, desarráigate y plántate en el mar. Usted ha escuchado, ¿cierto?, el término que la fe mueve montañas, ¿cierto? Todos lo hemos escuchado, lo hemos leído en la palabra también. En una ocasión, mi hermano, había un pastor que había comprado un terreno. El terreno estaba barato, hermano, ya estaba barato el terreno, ¿cierto? El pastor compró el terreno y dijo, lo compró a ciegas, ¿cierto? No fue a mirar el terreno, cómo era. Lo ofertaban ahí, Marketplace, ¿cierto? Terreno, 2 millones, 1 hectárea, ya. Y dijo, no, acá estamos para hacer el templo, el nuevo templo, la nueva iglesia hija, ¿cierto? Y el pastor lo compró así, a ciegas, ¿ya? Y la cosa es que le dijo un hermano diácono, le dijo, hermano, acompáñame ya a ver el terreno que compré, porque me decía, ¿cierto?, en la descripción que era 1 hectárea, pero yo no conozco el terreno. Fueron, tomaron el auto y llegaron. Y cuando llegaron, hermanos, se dieron cuenta que lo que habían comprado era una montaña. Ya no era un terreno plano, ¿cierto? Uno, ¿qué es lo que espera para construir un terreno más o menos plano? O si hay un desnivel, uno lo puede solucionar. Pero ellos compraron una montaña, un monte, ¿ya? Entonces el pastor decía, ¿y cómo yo le voy a explicar a la iglesia que yo me gasté, ¿cierto?, los fondos de la iglesia para comprar el terreno, para abrir un nuevo anexo, ¿ya? ¿Y qué le voy a decir a los hermanos cuando me digan, pero pastor, usted, ¿por qué compró este terreno si pudo haber comprado un terreno plano? ¿Y qué le voy a explicar? Y el diácono, ¿cierto?, estaba el pastor pensando todo eso en su mente, ¿cómo voy a explicarle a la iglesia? Y el diácono que estaba al lado dice, pastor, usted tiene que tener fe. La Biblia dice que si oramos y le ordenamos a la montaña que se mueva, la montaña se va a mover, pastor. Y el pastor le dijo, pero hijo, mira, si eso está ya en la palabra, ¿cierto? Eso está escrito, pero eso es una metáfora, le dijo. Eso no va a pasar, mira, si eso en realidad se trata de que si tú tienes problemas, tú ores y ahí Dios puede obrar. Pero pastor, le dijo, eso está en la Biblia, yo lo creo, le dijo. Ya. Y la cosa es que le dijo, mire, vamos a decirle a los hermanos, a citar a los hermanos, para la otra semana, el otro fin de semana, que vengan todos los hermanos y veamos el terreno, ¿ya? Y oremos acá para que el Señor mueva la montaña, porque Dios va a mover la montaña. Y el pastor le dijo, no, ¿y cómo vamos? No, vengamos con el liderazgo para explicarle la situación de que en realidad compramos un terreno que era un monte y explicarle y tratar de ver una solución para esto. La cosa es que el hermano en la semana, ¿cierto?, movilizó a toda la iglesia y fueron a ver el terreno, y cuando llega el pastor, ¿cierto?, ve toda la congregación ahí mirando el terreno y le dice, ya pastor, el diácono, oremos al Señor para que la montaña se mueva. Y el pastor dice, bueno, voy a quedar en ridículo, ¿cierto? ¿Cómo voy a decirle al monte que se mueva si no va a pasar nada? Pastor, oremos al Señor, haga una oración de fe poderosa, que Dios responde las oraciones. Dijo, hermano, mira, yo te veo con harta fe, haz tú la oración. Y dice que el hermano diácono empieza a orar, Señor, en tu nombre, Jesús, ordeno que este monte se mueva, ordeno que esta montaña se mueva. Y no pasaba nada, ¿ya? Y el pastor pensaba, decía, si yo le expliqué que esto es una metáfora, ¿cierto?, una ilustración en la palabra, que eso no va a suceder. Cuando de repente, hermano, empieza, dice la historia, empieza a haber un temblor, ¿ya? Un temblor. Y cuando ven que empieza a acercarse unas máquinas de la municipalidad, ¿cierto? Porque el hermano había estado orando, la gente de la municipalidad había escuchado de que la iglesia había comprado un terreno, sabían del testimonio de la iglesia, y llega la gente de la municipalidad y empieza a aplanar ellos mismos el terreno, y el monte desapareció y quedó un terreno plano. Eso, hermano, es fe. Eso es creer en Dios. Mira, Dios en su palabra a nosotros nos da muchos principios, muchos mandamientos, muchas ordenanzas. Una cosa, hermano querido, es que nosotros lo leamos, y otra cosa es que nosotros lo creamos, ¿ya? Que creamos realmente que esas promesas son verdad. En medio de las pruebas, tu fe va a ser puesta a prueba, ¿ya? Es ahí donde tú debes demostrar que si tú crees o no en la palabra de Dios. ¿Cómo te puedo explicar, mi hermano querido, la fe? Mira, había una vez un equilibrista, ¿ya? Un equilibrista, ¿cierto?, que había cruzado, ¿cierto?, de un edificio a otro. Entonces, ya lo había hecho varias veces, había pasado de un edificio a otro varias veces, ¿cierto?, este equilibrista. Entonces toda la gente le preguntaban, ¿y tú crees que él lo puede hacer? Sí, yo creo que él lo puede hacer. Ya, un hombre que es experimentado, él lo puede hacer. ¿Ya? ¿Tú crees que él lo puede hacer? Sí. Y ahora el equilibrista le dice, entonces te animo a que cruces, ¿cierto?,
de un edificio a otro junto conmigo. Una cosa, mi hermano, es creer, ¿cierto? Y otra cosa es creerle a Dios. En la Biblia, por ejemplo, nosotros esto lo ilustramos con el llamado que Dios le hizo a Abraham. Abraham creyó, hermano, sin ver nada. Abraham creyó teniendo que dejar atrás su familia, su pasado, sus cosas y salir por fe. Por eso Abraham en la Biblia se conoce como el padre de la fe. Y Dios muchas veces a ti te va a pedir que tú creas en la palabra sin ver nada, ¿ya? Sino que solamente confíe en medio del proceso. Por ejemplo, la palabra del Señor, ¿cierto?, nos muestra el caso de Job. Job vivió muchas circunstancias, situaciones en medio de la prueba, pero él siempre confió y creyó en Dios y nunca perdió su fe. ¿Cuál fue el final? Dios, ¿cierto?, recompensó su fe, ¿ya? ¿Por qué? Porque él se mantuvo en obediencia. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestra fe? Acá los discípulos decían, Señor, haznos crecer la fe. ¿Sabes cómo va a hacer crecer la fe? La fe se hace crecer cuando uno estudia la Biblia, conoce la Biblia, cree en la Biblia, pone en práctica la Biblia y le cree a Dios por medio de la palabra, cumpliendo lo que está escrito en la Biblia. Así tú haces crecer tu fe. Dice la Escritura en Romanos, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Dios es fiel, hermano, en su palabra, pero nosotros debemos creer que esas promesas se van a hacer realidad en nuestra vida, ¿ya? Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios va a probar nuestra fe, como el oro en el crisol, como la historia que le contaba al principio. Dios va a probar nuestra fe, pero en medio de la prueba, hermano, aunque usted no vea nada, aunque usted no tenga nada claro, usted aférrese a algo seguro. ¿Aférrese a qué? A las promesas de la palabra de Dios. Dice la Biblia que el cristiano que cree y que pone en práctica la palabra es como el que edificó su casa sobre cimiento, ¿ya? Sobre algo estable, un cimiento sólido. Pero aquel cristiano que no edifica su vida espiritual sobre la roca, la palabra de Dios, ese cristiano cuando vengan tempestades, vientos, situaciones, va a ser movido de un lado para otro y va a fracasar en el camino. Por eso, mi hermano, si usted quiere tener fe, usted debe creer a la palabra y obedecer a la palabra, ¿ya? Bien, sigamos leyendo. Dice versículo 7, ¿ya? Capítulo 17, versículo 7. El deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Amén. Esta palabra a nosotros lo que nos quiere decir el Señor, ¿cierto?, es que por más que hagamos todas las cosas del mundo, ¿cierto?, la gloria y la honra siempre va a ser del Señor, ¿ya? Y nosotros eso debemos tenerlo claro. Fuimos nosotros llamados, hermano, para servir al Señor. Fuimos llamados todos nosotros para servir al Señor. En diferentes áreas de la iglesia, en diferentes ministerios, ¿cierto?, vamos a tener que servir al Señor. Pero todo lo que hagamos, y aunque todo lo que hagamos, ¿cierto?, sea algo tremendo, siempre debemos recordar de que debemos dar la gloria al Señor. En la Biblia, un día Jesús, ¿cierto?, bueno, ahora que estamos llegando a Semana Santa, un día Jesús iba a entrar a Jerusalén, ¿ya? Iba a entrar a Jerusalén y el Señor tomó un burrito, ¿ya? Tomó un burrito, se montó encima del burrito para poder entrar a la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Y cuando Jesús iba entrando a la ciudad, la gente tendía los mantos, la gente cortaba las ramas de los árboles, ¿cierto? Y alababa y gritaba y vociferaba, grande el rey que vive y todo. Entonces después el burrito, ¿cierto?, le conversa a otro burrito, ¿ya? Estaban dos burritos conversando. Y el burrito le dice al otro, le dice, oye, ¿viste o no? ¿Ah? Iba entrando a la ciudad, me pusieron alfombra roja. Iba entrando a la ciudad y la gente cortaba las ramas de los árboles, ¿cierto?, para que no me pegara el sol, para tener sombrita. Me aventaban ahí el aire para que fuera fresquito caminando por el camino real. Y el otro burro le dice al otro, le dice, oye, tú sí que soy burro, ¿eh? Le dice, ¿no sabís que al que adoraban era el que tú tenías encima tuyo? Y nosotros debemos entender esto, hermano, que el Evangelio
no se trata de nosotros. El Evangelio no se trata de nosotros. Nosotros vamos a pasar como la flor del campo, dice la palabra. Pero lo que permanece para siempre en la palabra de Dios es el Señor. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios van a pasar. Ya Dios va a levantar otros en lugar nuestro el día de mañana, si es que Cristo no viene antes. Porque el Evangelio, hermano, no se trata de la iglesia del pastor tal, la iglesia del pastor tanto, o la iglesia del pastor tanto. No, la iglesia es de Dios. Es la iglesia de Dios. Acá en la iglesia, mi hermano, todos nosotros trabajamos para el Señor. La iglesia no es del pastor Jorge, la iglesia es de Dios, ¿ya? Y algunas veces hay personas, ¿cierto?, cristianos, que se le olvida un poco estos conceptos que son básicos, hermano, y piensan, ¿cierto?, que ellos son la estrella en la iglesia, que ellos son los famosos, que a ellos deben atenderlos con atenciones especiales, ¿cierto? Si voy a predicar, no, que me atiendan bien, una atención especial, que me den algo, y no se nos olvida de que nosotros acá somos siervos, mi hermano. Y acá la Biblia dice, ¿cierto? Si el siervo trabaja todo el día en el campo y después llega a la casa, el patrón le va a decir acaso, oye, siéntate ahí, que yo te voy a atender ahora. No, le dice, oye, sírveme primero y después vaya a comer tú. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener un concepto claro, hermano, de quiénes somos nosotros. Nosotros servimos a Dios, mi hermano querido, primeramente por amor. Nosotros servimos al Señor. Ese debe ser lo que nos motiva a servir a Dios. Nosotros también debemos servir a Dios por obediencia, porque Dios nos pide, ¿cierto?, que le sirvamos, ¿ya? Dios nos llamó para servir y Él nos dio el ejemplo, el Señor. Nosotros debemos servir al Señor por gratitud. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, Dios nos ha hecho un milagro, una sanidad? Lo que contaba mi hermano, ¿cierto?, que dio una tremenda bendición, hermano. ¿Cómo no nos va a motivar eso a servir a Dios con más pasión cada día? Nosotros debemos recordar siempre, hermano, como dije, que el Evangelio no se trata de nosotros, sino de Jesucristo. Y nosotros debemos, hermano querido, seguir sirviendo al Señor, aunque no te reconozcan, aunque no seas popular, aunque no te inviten a predicar, aunque tu nombre no sea conocido, tú debes seguir sirviendo al Señor, ¿ya? Había una vez, hermano querido, un misionero. Un misionero había ido con su esposa, ¿cierto?, a un país lejano, a hacer misiones, a predicar el Evangelio. Sirvió, hermano, toda su vida. Pasó hambre, pasó necesidades, se enfermó, vivió situaciones difíciles. Al final, hermano, había hecho un trabajo pero extraordinario en las misiones en el extranjero, ¿ya? En esos países donde nadie quiere ir, ¿ya? Donde nadie quiere ir a hacer misiones. Y este hombre después toma el barco de vuelta, ¿ya? Empieza a tomar el barco con su esposa de vuelta. Y cuando venía en el barco, ¿cierto?, él ve, ¿cierto?, de que en la orilla, cuando el barco ya va a encallar, ¿cierto?, va a llegar, ve en la orilla un montón de gente, ¿ya? Tenían orquesta, hermano, tenían bombos, los platillos, tenían trompetas, tenían de todo, hermano, tenían la media fiesta, un escenario y todo. Y este hombre dijo, realmente valió la pena servir al Señor. Ahora, ¿cierto?, me va a reconocer, mis hermanos de la iglesia me están esperando, ¿cierto?, para darme una placa, un título, ¿cierto?, la credencial, dijo, ¿cierto? Mis hermanos me están esperando todos para valorar mi reconocimiento. La cosa es que cuando llega a la orilla, ¿cierto?, y él esperando que toda la gente lo fuera a recibir, nadie se fijó en él, en este misionero, en su esposa, no lo tomaron en cuenta, porque este misionero no se había dado cuenta que en ese barco también estaba viajando un famoso cantante. Y toda la gente estaba esperando al cantante y no lo estaban esperando a él. Los hermanos de la iglesia no tenían ni idea que volvía, ¿ya? Este hermano misionero sintió tanta frustración, hermano, tanta enojo, tanto tristeza, tanta pena en su corazón. He servido tantos años al Señor y no me han dado ni un reconocimiento. Y la esposa le dijo, oye, pero anda a orar, le dijo. Es lo que toda esposa sabia le dice a su esposo, ¿cierto? Cuando anda mal, anda a orar, le dijo. Y él fue a orar, ¿cierto? Y después de un tiempo en oración, dice de que el hombre, el misionero, sale radiante, ¿cierto?, de la sala de oración, ¿cierto?, de ahí del cuarto, y sale contento y sale gozoso, ¿ya? Y la esposa le dijo, oye, ¿qué te pasó? Le dijo, si estás ahí tan amargado que te mandé a orar, ¿cierto? Y ahora, ¿por qué estás tan feliz, tan contento? Me dijo, es que estuve orando y el Señor me dijo algo. Me dijo, tú aún no has llegado a casa. Porque el Señor le habló en ese tiempo de oración y le dijo que le hizo entender que los reconocimientos, mi hermano,
muchas veces no son acá en la tierra, ¿ya? Muchas veces nosotros acá en la tierra somos simplemente desconocidos. Somos uno más en el montón. En el gran panorama evangélico vamos a ser uno más. Pero el reconocimiento, si algún día Dios lo va a dar, va a ser cuando estemos en el cielo, ¿ya? Ahí es el verdadero reconocimiento, ¿ya? Y es más, mi hermano, de antemano te lo anticipo, que cuando lleguemos al cielo y los verdaderos, ¿cierto?, que hemos servido al Señor, estemos allí, cuando nos quieran poner nuestras coronas y nuestro reconocimiento, la corona, ¿cierto?, de la fidelidad, la corona del servicio, la corona, dice la Biblia, de que en un acto simbólico vamos a postrar nuestras coronas delante del Cordero, reconociendo que el único digno es el Señor de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Amén, mi hermano, que nunca se nos olvide, mi hermano, esas cosas que son tan básicas, ¿ya? Porque nosotros no somos dueños de la iglesia, el dueño de la iglesia es el Señor, ¿ya? Y si usted tiene la oportunidad de servir, hágalo con pasión, con entrega, con devoción, entréguese por completo a servir al Señor, pero siempre recuerde, hermano, darle la gloria al Señor, ¿ya? A mí me gusta, ¿cierto?, el hermano nuevo que está llegando, porque él siempre dice eso, ¿cierto? Cuando pide la oportunidad, habla. En los jóvenes, ¿cierto? El hermano siempre dice, hermano, yo todo lo que soy, lo que tengo, todo, gloria a Dios. Es muy bonito eso, mi hermano, que una persona tan joven en los caminos del Señor entienda esas verdades espirituales. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando no entendemos eso, andamos peleando, hermano. No, ¿por qué le invitan a predicar a él y a mí no? ¿Y por qué siempre él? ¿Y por qué para todas las campañas él mismo? ¿Y por qué le dan la ofrenda a él? Y la gente pelea por esas cosas porque no entiende que no se trata de nosotros, hermano, se trata del Señor, ¿ya? Bien. Veamos ahora el versículo 11, capítulo 17, versículo 11. Dice, Jesús sana los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciendo, gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Mi hermano querido, en ese tiempo las personas que tenían lepra, ya una persona leprosa en el pueblo de Israel no podía ir a la sinagoga, no podía ir al templo, no podía trabajar, no podía vivir junto con su familia. Una persona leprosa tenía que vivir apartada de la sociedad, ya tenía que andar con sus vestidos rasgados también, y si veía que alguien se acercaba, esta persona tenía que gritar en voz alta, soy inmundo, para que la gente no se le acercara, ¿ya? La persona leprosa, hermano, muchas veces vivía de las limosnas que le daban. Por ejemplo, si querían alimentar a un leproso, le dejaban comida en un lado, después ellos se iban, y los leprosos, como sabían que le dejaban la comida, cuando no había nadie se acercaban para poder comer, ¿ya? Era una vida totalmente dura, difícil, la vida de una persona leprosa. Y acá se habían juntado 10 leprosos, ¿ya? 10 leprosos, ¿cierto? Tenían su club, por así decirlo. Y ellos, ¿cierto? Viviendo ese tipo de vida, un día escucharon, hermano, del Señor. Y qué importante, mi hermano querido, es nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque si nosotros testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de las sanidades, de los milagros, de las obras que Dios hace, de las respuestas que Dios nos ha dado, esto va a despertar fe en las personas. Porque los leprosos no es que se acercaron y se encontraron así por casualidad por primera vez, no. Ellos escucharon, ¿cierto?, de alguien que andaba sanando, que haciendo milagros, y este era Jesús, y decía a la gente que era el Mesías, que era el Hijo de David, el Hijo de Dios y todo, y en ellos se despertó esa fe, y ellos dijeron, bueno, si ha sanado a tanto, nos puede sanar a nosotros también, ¿ya? Entonces dice que van los leprosos donde el Señor, y le dice, Señor, sánanos, ¿ya? Y el Señor da la palabra,
y son sanados, porque usted cree que para Dios hay algo imposible, ¿o no? No, para Dios todas las cosas son posibles. Dios sigue sanando en este tiempo, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue restaurando vida, Dios sigue liberando, hermano, Dios sigue transformando vida. El poder de Dios es el mismo de hoy. Debemos creer solamente y Dios lo va a seguir haciendo, hermano, ¿ya? Entonces dice de que cuando Cristo declara la palabra, ellos van caminando y son sanados en el camino. La lepra se fue de su cuerpo, hermano. Pero ellos, claro, fueron, ¿cierto? Se presentaron donde los sacerdotes y después cada uno tiene que haber vuelto a ver a su familia, a hacer su vida normal, y nadie se acordó de venir a darle gracias al Señor. Y mi hermano querido, cuando Dios responde una oración, cuando Dios, ¿cierto?, responde una sanidad, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios, ¿cierto?, obra en tu vida, cuando Dios soluciona un problema, tú no puedes ser indiferente a lo que Dios hace contigo. Tú debes venir y darle gracias al Señor y testificar a otros de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho contigo. Eso es nuestro testimonio. Eso despierta fe en las personas que no creen en el Señor o que están pasando una situación similar a la nuestra. Pero dice que de los 10, uno entendió. Y dice de que cuando se vio sanado, el que hizo se devolvió y fue donde Jesús y le dijo: gracias, Señor, porque me sanaste, gracias. El Señor le preguntó de dónde era y era un samaritano, una persona, cierto, que era extranjera al pueblo de Israel, que no conocía muy bien la ley del Señor, pero esta persona, cierto, recibió su milagro y agradecido, cierto, fue donde el Señor a darle las gracias por la sanidad que había obtenido. El Señor, hermano, le declara y le dice: mira, tu fe te ha salvado. Y qué importante es esto, mi hermano, que Dios no solamente quiere ser un milagrero para la vida de las personas. Hay mucha gente que busca a Dios y quiere que Dios sea un milagrero simplemente. Que Dios me sane y después se van, porque quieren el milagro, pero no quieren tener una relación personal con el Señor. Y para Dios lo más importante es sanar tu alma en primer lugar y después tu cuerpo. A Dios, cierto, le importa más de que tú en cuerpo, tu cuerpo, cierto, no importa que esté con buena o con mala salud, pero a Dios le importa que tu alma esté sana. Porque si a ti te falta una pierna, si tú estás paralítico, si tú estás ciego, si tú estás sordo, si tú estás mudo, ¿cierto? Pero tú crees en Jesús, tú vas a ir al cielo. Y en el cielo todas las cosas son hechas nuevas. Pero si tú estás sano físicamente, pero no tienes a Jesús, no tienes nada. Por eso, hermano, la sanidad más grande que Dios quiere hacer es la sanidad espiritual, la sanidad del alma, hermano, ¿ya? Y dice la palabra de que Jesús le declaró, ¿cierto?, a este leproso y le dijo: tu fe te ha salvado. Ahora, si yo le pregunto, mi hermano, ¿qué es más importante que Dios sane? ¿Nuestra alma o nuestro cuerpo físico? Nuestra alma, ¿cierto? Es lo más importante. Quizás de repente Dios, ¿cierto?, sigue haciendo milagros, sigue sanando. Puede ser de repente que Dios pueda decirte como a Pablo, ¿cierto? Y mira, bástate de mi gracia, y va a tener que seguir llegando al templo con la dolencia, con la enfermedad, con el aguijón en tu carne, pero bástate en mi gracia, yo te voy a dar poder, ¿cierto?, para resistir la prueba, ¿ya? Pero lo más importante es que tú puedas tener tu alma sana para un día estar en la presencia del Señor. Veamos ahora, mi hermano, el versículo 20 del capítulo 17. La venida del reino. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Bueno, estos textos, ¿cierto?, a nosotros nos hablan sobre la venida, hablando, ¿cierto?, de la venida, la segunda venida del Señor, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar, mi hermano querido, en primer lugar? El día y la hora, nadie lo sabe, ¿ya? Cuando se levanta, ¿cierto?, un predicador, un profeta, un maestro de la Biblia, por más estudioso, erudito que sea, y diga: en el año 2020 y tanto va a venir el Señor. No, hermano, cambie de canal al tiro, ¿ya? Porque Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles, nadie sabe ese día, solamente el Padre, ¿ya? Así que cuando alguien diga: no, que por las 7 lunas, ¿cierto?, las lunas rojas, no, que por las señales que ahora que está Israel y Egipto y todo el tema de la guerra y ahora estamos... No, el día y la hora nadie lo sabe. Ahora el Señor sí nos dejó señales antes de su venida y nos dijo: mira, cuando vean las señales, ¿cierto?, erguid vuestras cabezas y estad firmes esperando la venida del Señor. ¿Qué nos compete a nosotros, mi hermano querido? Mientras esperamos la venida del Señor, ¿qué nos compete estar haciendo? A nosotros lo que nos compete es estar predicando el Evangelio. Eso nos compete a nosotros. Mientras esperamos la venida del Señor, debemos estar predicando, proclamando la palabra, sin temor, sin vergüenza, hablando a la mayor cantidad de gente posible, para que la mayor cantidad de gente posible entregue su vida a Jesucristo, porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo y Dios no quiere que se pierdan, ¿cierto? Entonces, para que la gente reciba salvación, eso debemos estar ocupados nosotros, afanados en eso, cumpliendo la gran comisión. Ahora, mi hermano, el Señor dijo: antes de mi venida van a haber señales, van a haber guerras, rumores de guerra, enfermedad, peste, diferentes situaciones. Se levantarán, dice, falsos profetas, ¿ya? ¿Cuáles son los falsos profetas? Los que predican otro evangelio, ¿ya? Lo que no les van a predicar de la Biblia, sino que le van a hablar, quizás citar un texto bíblico, pero le van a terminar hablando de otras cosas en vez de la palabra del Señor. Que los 7 pasos para el éxito, que 5 pasos para tu prosperidad económica y cuántas cosas, ¿cierto?, que enseñan algunas personas, ya, que ocupan el púlpito para enseñar cómo hacerte rico en vez de predicar, ¿cierto?, de hacer tesoro en el cielo, que es lo que Dios nos enseña, ¿cierto? Entonces, mi hermano, se levantarán falsos profetas. Dice el Señor que la iglesia, gran parte de la iglesia va a caer en apostasía. Así que, hermano querido, cuidado también, porque muchas iglesias se van a enfriar, muchas iglesias van a apostatar de la fe. Dice la palabra, la vida espiritual de muchos cristianos va a menguar también en los últimos tiempos, porque el Señor dijo de que cuando Él venga va a ser como ¿cuál va a ser la situación? Como 10 vírgenes, ¿cierto? 5 de ellas estaban preparadas, 5 no estaban preparadas. Es decir, en una iglesia la mitad va a estar bien con el Señor, preparada, con la lámpara llena, y la otra mitad no va a estar preparada. Eso es lo que está tratando de decir el Señor. La iglesia va a caer en todas estas cosas, ¿cierto? Va a enfriarse en su vida espiritual, van a levantarse falsos profetas, aún, ¿cierto?, van a hacer milagros para engañar a la gente, dice la palabra. Y el Señor nos dice: pongan cuidado. Si no predican la palabra, si no es conforme a lo que está escrito en la palabra, no les crean, ¿ya? Ponga cuidado en eso. Dice la palabra también de que antes de la venida del Señor va a ser como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé, mi hermano?
El mundo creyó al mensaje de Noé, ¿o no? No, dice la Biblia que Noé era pregonero de justicia en la epístola de Pedro. Es pregonero, alguien que proclamaba la justicia, ¿cierto? Y dice que la gente no creyó, solamente su familia creyó, y porque yo creo que lo obligó a trabajar en el arca y a entrar, ¿ya? Como muchas veces nos pasa a nosotros cuando traemos a la familia como poco menos ahí obligados, ¿cierto? Entonces, mi hermano, Noé proclamaba la justicia de Dios, decía, va a venir un diluvio, va a pasar algo, qué sé yo, y la gente no, comían, bebían, hacían fiestas, se casaban, se separaban, hacían lo que quería la gente, y no estaban ni ahí con el mensaje del Señor. Pero cuando vino el diluvio, los que estaban dentro del arca fueron salvos. ¿Cuál es el arca, mi hermano querido, en este tiempo? El arca, ¿cierto? Obviamente es el Señor, ¿ya? Si nosotros estamos con el Señor, vamos a ser salvos del día del juicio, ¿ya? Ese es el arca, estar con Cristo, tener nuestra relación personal con Cristo. Podríamos decir también el arca como símbolo de la iglesia, ¿ya? Mientras estemos juntos, ¿cierto? En comunión con Dios y con los hermanos, cuando venga el Señor vamos a estar preparados, porque dice la palabra que el Señor viene por su iglesia, ¿ya? Dice también la palabra de que van a ser como en los días de Sodoma también. Que lo que pasaba en los días de Sodoma, hermano, había mucho libertinaje, había mucho pecado en la ciudad de Sodoma y por eso fue destruido. ¿Cómo está el mundo hoy en día? El mundo hoy en día está igual, vamos de mal en peor, ¿ya? Entonces todas estas son señales, hermano, de que ya el tiempo es corto. No podemos decir una fecha, un día, pero sí podemos ver las señales. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos? Estar preparados, preparar tu vida espiritual. Si hay, hermano, cosas que arreglar en tu vida, debes solucionarla ahora. Si hay pecados que confesar, debes hacerlo ahora. Si hay cosas, ¿cierto?, que sanar en tu vida, entregar perdón a alguien, ¿cierto?, sanar alguna área en tu vida espiritual, hay que hacerlo ahora, para que cuando Cristo venga, podamos estar preparados, ¿cierto? Y el Señor diga nuestro nombre y nosotros digamos, heme aquí, Señor, y nos vamos con el Señor, ¿ya? Porque la Biblia dice que el que no esté preparado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a quedar, ¿cierto? Dice, van a estar dos durmiendo, uno va a ser tomado y el otro, si no estaba preparado, se va a quedar. Van a estar dos en el camino. El que estaba preparado se va con el Señor y el que no estaba preparado se queda, ¿ya? Entonces, mi hermano, y el que se queda se va a perder después, ¿ya? Entonces, mi hermano querido, debemos estar preparados porque no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí vemos las señales, que cada día está la venida de Cristo más cerca que el día de ayer, ¿ya? Y como iglesia debemos prepararnos y debemos estar ocupados en cumplir con la tarea que el Señor nos dejó de poder predicar el Evangelio. Amén, mi hermano querido. Bueno, el día de hoy, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos podido ver? Hemos podido aprender, ¿cierto?, en el día de hoy, de que no debemos ser piedra de tropiezo para nadie, ¿ya? No debemos ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, para nadie, ni con nuestra actitud, comportamiento, palabras, ¿cierto? Actitudes, ¿cierto? Que le fallemos a alguien. No, mi hermano querido. Que Dios nos libre de eso, ¿ya? Lo otro, debemos siempre tener fe. Fe en la palabra de Dios. Fe en que la palabra de Dios es verdad, se va a cumplir. Debemos creer en la palabra, mi hermano. No simplemente leerla. No simplemente decir, yo sé que eso dice la Biblia, sino que creer en la palabra. Si tú crees en la palabra, tú vas a poner en práctica la palabra, ¿ya? Lo otro, debemos servir siempre a Dios con humildad, ¿ya? Si alguien algún día, porque puede pasar de repente, hermano que predicó bonito hoy día, gloria a Dios, ¿cierto? Hermano que Dios lo usó poderosamente, gloria a Dios, ¿cierto? O de repente Dios te usa para hacer un milagro, ¿cierto? Una sanidad, orar por alguien. El profeta, el hermano que unge a los enfermos y se sana. Gloria a Dios, porque el que hace las cosas es Dios, ¿ya? Lo otro, mi hermano, debemos procurar ser salvos y no tan solamente ser sanos. O que no solamente Dios responda a nuestras necesidades, ¿ya? Debemos procurar ser salvos. Tener una relación real y verdadera con Dios, como hijos de Dios,
estar claro con nuestra relación con el Señor, ¿ya? Y no tan solamente buscar a Dios para que responda a necesidades que podemos tener en el camino. Y lo otro, Cristo viene y debemos estar preparados. Cristo viene, mi hermano, y debemos estar preparados. Mira, hermano, todos los días es una oportunidad nueva que Dios te da para ponerte a cuentas con el Señor. Todos los días. Todos los días tú tienes que ir a las plantas del Señor y tienes que hacer por lo menos 5 cosas, mi hermano, cuando vas a las plantas del Señor. Tienes que pedirle perdón al Señor por los pecados que has cometido. ¿Ya? Porque todos pecamos, ¿cierto? No hay ningún ángel por aquí, ¿cierto? Ya. Todos, en una u otra cosa nos equivocamos. Todos los días debe ir a las plantas del Señor y pedir perdón. Todos los días debe ir a la planta del Señor y darle gracias. Porque Dios, ¿cierto?, se agrada de las personas agradecidas. ¿Ya? Todos los días, ¿cierto?, debe ir a la presencia del Señor y adorar al Señor, porque debemos reconocer que toda la gloria es para Dios. Todos los días, ¿cierto?, debemos ir a la presencia del Señor y orar, ¿cierto?, por nuestras necesidades, ¿ya? Nuestras necesidades, nuestra familia, ¿cierto? Todos los días debemos ir a la presencia del Señor a hacer eso. Y todos los días también debemos ir a la presencia del Señor y orar por las necesidades de los demás, interceder por las necesidades de nuestro prójimo, ¿ya? Eso todos los días debemos hacerlo, ¿ya? Por lo menos una vez durante el día debemos hacer esas 5 cosas. Adorar, agradecer, confesar nuestros pecados, orar por nosotros y orar por los demás, ¿ya? Bien, mi hermano, vamos a orar al Señor para entregar este mensaje. Padre, te damos gracias, Dios, por esta enseñanza. Señor, abre nuestra mente, oído, corazón, amado Dios, y que con tu ayuda lo podamos poner por obra. Bendice, Señor, este tiempo, y que lo que hemos escuchado, Señor, lo podamos entender y lo podamos poner por obra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.